saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, ya ven que dicen que hay que renovarse o morir. Y eso es lo que hemos hecho en este programa de este día lunes. Renovación. Hemos tenido un nuevo escenario que es un poco más moderno, un poco más simple, así que van a gozar quizá con este nuevo escenario. Pero lo que tengo para este día no es solamente este nuevo escenario, sino tengo una invitada de lujo. Quiero presentar a mi invitada en este día, la señora Carla Ferrando Bowling. Carla, bienvenida a Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe, por la invitación. Un placer y una bendición de estar aquí en tu programa. Bueno, creo que si ya se dieron cuenta de las banderitas, pueden identificar el país donde vio nacer, vio la luz Carla. Perú. Así que Perú están hoy día felices de la vida. Tengo una peruana en Nuestra Fe en Viva. Así espero. Y también los santos que me acompañan, Santa Rosa y San Martín de Porres, de origen peruano. De origen peruano. Así es, Pepe. Bueno, Carla. Carla es la directora de la Oficina de Vida Familiar en una arquidiócesis muy importante en este país, la arquidiócesis de Washington, la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Y tiene este puesto que me encanta el nombre, de Vida Familiar. Qué lindo, Carla. Pero antes de que hablemos de tu ocupación como directora, vamos a hablar un poquito de Carla y de Perú. Cuéntame un poquito de ti, de Carla. Bueno, Carla nació en Lima, Perú. Soy la hija del medio. Tengo dos hermanos, mi hermano mayor, Iván, y mi hermano menor, Aldo. Hombre, mujer, hombre. Hombre, mujer, hombre. Yo era la del medio, el emparedado, como el dicen, emparedado. ¿no? Yo quedé en el medio. Y mi hermano mayor vive en Lima, Perú, con mi mamá. Y mi hermano menor vive en Vancouver, en Canadá. Y oye, los tienes a una distancia bastante larga. Sí, los tengo a una distancia, pero unidos siempre en espíritu. Y ¿Tu mami ve Nuestra Fe en Vivo? Mi mamá siempre ve Nuestra Fe en Vivo. ¿Cómo se llama? Se llama María Perea y debe estar viéndonos ahora. María Perea, te mando desde aquí un beso con todo mi respeto y todo mi cariño. Y gracias por esta hija tan hermosa que Dios te ha dado. Gracias, Pepe. Y siempre sigue el programa. Y bueno, te cuento un poquito de mi vida. Sí, cuéntame de tu mamá, de tu familia, porque eso es importante para después saber cómo el Señor te ha llevado a este trabajo tan importante en Washington. Sí, la mano de Dios es impresionante. Siempre me quedo deslumbrada de las maravillas y los milagros que obra el Señor en nuestras vidas, Pepe. Yo te cuento que soy hija de padres divorciados. Mis padres se divorciaron a los 3 años. Más o menos tuvieron 3 o 4 años de matrimonio y sin embargo el Señor me pone en esta misión de estar con las familias. Crecimos básicamente con mi mamá. Mi papá no estaba mucho en la figura de la familia, pero recibimos todo el apoyo de mis abuelos. Qué importante es. La importancia. Qué importante es. Yo quiero muchísimo a los abuelos, no porque yo sea abuelo, sino porque creo que los abuelos forman una parte importantísima en la vida de una familia. Bueno, nuestro Señor tuvo abuelos, así es. Joaquín y Ana. Así es. Y parece ser que tenían una gran relación con José, con María y por supuesto con Jesús, el niño Jesús. Así que los abuelos juegan un papel trascendental en una familia. Y más cuando hay una familia que ha tenido una ruptura, vienen ellos a llenar un gran hueco, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron. La figura paterna la tuvieron, gracias a Dios, mis hermanos en mi abuelo. Y eso nos ayudó en la familia. Te cuento que por el lado de mi papá tenemos ascendencia italiana y tenía 2 tías abuelas que eran monjas de la comunidad de San Vicente de Paúl. Y siempre sabía de mi fe y de la iglesia, pero no estaba tan involucrada como debería. Esto todo pasa en Lima. Todo esto pasa en Lima. Yo termino de estudiar turismo, porque eso es lo que estudié. Y me gradúo de turismo y justo en esa época en mi país se atraviesa por una situación de violencia terrible, el terrorismo. Sendero Luminoso. Así es. La guerrilla. Así es. Bombas por todos lados, una situación muy inestable de violencia. Imagínate, yo graduándome de turismo y la capacidad hotelera de Cusco, que es la ciudad donde están las ruinas de Machu Picchu, estaba a un 10%, porque no había trabajo, los turistas no venían, y por lo tanto yo no podía ejercer la carrera que yo pensaba que era la que iba a seguir. Pero déjame te hago una pregunta de curiosidad, porque Perú es un país bellísimo. Yo he tenido la oportunidad de estar en Lima, y hace muchos años tuve la oportunidad de ir también a Talara.
¿Tú sabes dónde está Talara? Sí. Es el norte de Perú. El norte. Y parece, cuando uno llega ahí, parece que uno va a hacer un alunizaje. Es muy desértico. Pero qué gente tan linda conocí en Talara. ¿Y sabes qué fue lo que más me gustó de Talara y de Perú en ese viaje? El ceviche. Oh, delicioso. Usted ha probado el ceviche peruano. Si usted no ha probado el ceviche peruano, no está listo para ir al cielo. Porque en el cielo uno de los platos principales que va a haber es comida peruana y creo que el ceviche peruano. Bueno, te entretuve porque... No, sí, sí, es que Perú tiene se me muchos hace la otros agua a la lugares, boca ¿no? cuando dices eso. Tiene Nazca, Nazca, en fin, Perú tiene aparte, por supuesto, de arriba allá las ruinas preciosas que tienen allá arriba en la montaña, ¿no? Tiene otros muchos atractivos, pero la gente va básicamente para ir allá arriba, a Machu Picchu. Así es. Ajá. Porque es la zona donde fue el centro y el corazón del imperio de los incas, Ajá. que es la cultura que tuvimos antes que lleguen los españoles. Pero es un país muy rico en fauna, en flora. Tenemos la sierra, la costa y la selva, 3 diferentes regiones que se entrelazan. ¿Y qué selva? La selva amazónica. Así es. Y el río Amazonas nace en el Perú. Comienza en el Perú y sigue toda su trayectoria y desemboca en Brasil. Ajá. Así que es increíble, es un país... Pero déjame, te echo un poquito así cable para atrás a tu vida. ¿Esta infancia tuya, iban a misa, iban a iglesia o eran de los católicos que a veces sí, a veces no? ¿Cómo era tu fe en eso en tu infancia? Éramos los católicos de a veces sí y a veces no, Pepe. No era una fe que era constante ni frecuente. Tanto así que, bueno, pasaron los años. Por ejemplo, te doy un testimonio, en el momento del verano, allá en el Perú, lo que yo hacía, como los jóvenes de mi edad, era en vez de ir a la iglesia, ir a misa el domingo, me iba a la playa con los amigos y me olvidaba de la iglesia. Y bueno, decía, bueno, eso está bien, pero no estaba bien. El Señor me estaba llamando de una manera especial y singular. A raíz de que no había esta posibilidad de que yo ejerciera mi profesión laboral, me voy a Canadá por 1 año a estudiar inglés. Entonces fui a perfeccionarme, a estudiar en inglés. ¿Qué parte de Canadá? Porque Canadá... En Vancouver. En Vancouver. Porque justamente ahí teníamos unos parientes, una prima de mi mamá, que le mando un saludo cariñoso a mi tía Concho, que también debe estar viendo. Mándeselo por acá, por aquí, sí, de frente. Se lo mando por ahí. Mi tía nos apoyó y nos ayudó muchísimo. Estuve 1 año allí en Canadá, así que te mando un beso, tía. Y no le dijiste su nombre, nos dejaste con el nombre. Sí, se llama Consuelo Festing. Consuelo, un saludo. Festing, un saludo para ella. Y bueno, estuve en Canadá estudiando por 1 año y cuando regresé estuve trabajando en la industria de las aerolíneas, en el aeropuerto. Trabajé para diferentes aerolíneas en tierra, como agente de tierra. Pero llegó un momento en que mi vida no tenía mucho sentido. Sentía que había un vacío y que las cosas que tenía no sentía que yo las había ganado por mí misma. Porque a veces dependemos mucho de los padres y no hay esa desvinculación que debe haber con el hijo. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y tenía una tía ¿Qué edad tenías cuando te vino este cuestionamiento, Carla? Más o menos ya casi ibas como los 28 años por ahí. Más o ya, menos. juventud ya madura. Así es. Entonces, a raíz de todo esto, traigo el contacto de una tía que vivía en Maryland y me dice, mira, hay una oportunidad de trabajo, ¿por qué no vienes a Maryland? Y dije, bueno, iré, pero solo por 6 meses, porque se lo había prometido a mi abuela, que yo solo iba a ir por 6 meses y regresaba. Pero Dios tenía otros planes para mi vida, definitivamente. Entonces fui y a los 3 meses que llegué, yo llegué en febrero, marzo, abril, mayo, a los 3 meses, el día de mi cumpleaños, me llaman desde Lima para decirme que mi abuela había fallecido. A ella era la que yo le había prometido que iba a regresar. Entonces dije, bueno, no hay nada realmente que me ate, seguiré acá un tiempo más. Y así fue. Yo emigré a los Estados Unidos en 1999, en febrero de 1999, y empecé haciendo trabajos administrativos, pero ya sentía el llamado de Dios en mi corazón. Esa palabra es interesante porque hay gente
que cuando mencionamos el llamado de Dios, porque a mí me lo han dicho, eso dicen, no, eso es para los místicos. ¿Cómo que el llamado de Dios? Santa Teresa, San Francisco, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima. Pero así, digamos, de los católicos de a pie, que el que digamos un llamado de Dios, como que la gente dice, bueno, pero ¿qué es un llamado de Dios? ¿Cómo tú describes un llamado de Dios en el caso tuyo? Yo lo puedo describir como algo en mi corazón que sentía, un sentimiento que lo que estás, lo que vives no es suficiente. El Señor te llama a buscar cosas, posibilidades, acciones en tu vida que normalmente no las buscaría. Te doy un ejemplo. Sí. Comencé a decir, voy a ir a las librerías y buscar libros de autoayuda, pero no le ponía el nombre que debería de ser. No le ponía el nombre del Señor, le ponía cualquier otra cosa. Sí, de superación, hasta que poco a poco me fui acordando de que tenía una iglesia, de que había una parroquia cerca. Y todo empezó porque llevaba al niño de una amiga mía a las clases de catecismo. ¿Tú lo llevabas? Yo lo llevaba. Pero lo dejabas en la puerta. Lo dejaba en la puerta, así es. Se me porta bien, luego Sí, vengo por usted. Exactamente. Yo no tenía no estaba involucrada para nada. Pero poco a poco, yendo a la iglesia, yendo a la parroquia, una hermana, ya empecé a ir a misa, ya veía la necesidad porque obviamente estoy sola aquí, mi familia está allá, soy inmigrante, no tengo a nadie, ¿verdad? Entonces eso me llama a acercarme más a Dios. Empiezo a ir a misa todos los domingos y empieza a crecer en mí ese anhelo de estar con el Señor, de ir frecuentemente a recibir los sacramentos, porque yo había sido criada católica, o sea, me había alejado definitivamente de la iglesia. Y en una de esas oportunidades, la hermana que tenía a su cargo el programa de educación religiosa es la que me dice, mira, tú serías una buena catequista. Y yo, ¿catequista? ¿Qué es eso? No sabía ni qué quería decir catequista. No, para que enseñes educación religiosa a los niños. Y bueno, le dije, puede ser, lo voy a pensar. Bueno, empecé a enseñar educación religiosa a los niños de kindergarten, en inglés. ¿Pero te dieron una formación previa? ¿La monja te entrenó un poco para...? Sí. ¿O te lanzaste a capela así? No. Hay un programa de entrenamiento arquidiocesano en la arquidiócesis de Washington. Todo esto estás hablando en Maryland, Sí, Washington. Sí, ya estaba viviendo y vivía en Maryland y las parroquias de Maryland son parte de la arquidiócesis de Washington. Y fui a hacer los cursos y comencé a tomar todos los cursos para certificarme como catequista. Oye, ¿no te pasó que la primera catequizada fuiste tú mismo? Sí, así es. Sí, porque si venías de un catolicismo, como dicen, tibio, usa la palabra en inglés light, un catolicismo suave, me imagino que al confrontarte ya tú con el catecismo, la Biblia, la palabra de Dios, eso te empieza a ti mismo primero a formar, para después tú ser formadora de otros, ¿no? Exactamente, y comienzas a enamorarte de Cristo. Sientes ese amor por el Señor, que no es suficiente lo que puedas aprender. Me devoraba los libros, iba a todas las reuniones, iba a todo lo que tenía que ver con el Señor. Y yo creo que el Señor definitivamente me fue preparando para el camino. ¿Todo esto soltera? Todo eso soltera, así es. Seguía soltera y... Oye, déjame te hago una pregunta. Tú sabes, yo soy pregunto. Sí. ¿Y por qué eras soltera? ¿No había por ahí aparecido ningún príncipe azul que te interesara? No. ¿O hubo varios, pero no te llamaron? No había aparecido ninguno que me interesaba y en el Perú también tuve muchos fracasos. Con personas que no eran definitivamente la que Dios quería. Tuviste novios, pero no funcionó. No funcionó, para nada. Y bueno, seguí en la parroquia y posteriormente me dicen, mira, hay la oportunidad de hacer catequesis en español. Hay un programa que en inglés se llama el RICA, el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Y tú hablas español, ¿te interesaría empezar a dar clases de español? Y yo dije, no. A los niños yo les puedo enseñar lo que quieran, porque los niños tienen la mente abierta, son mucho más dóciles, pero un adulto me va a refutar todo lo que yo pueda darle. Son huesos duros de roer, como dicen por ahí. Sí. Entonces dije, no creo que yo pueda hacer eso. Bueno, pero el Señor sabe, ¿no? ¿Qué es lo que uno es capaz o no y los talentos que le da?
y empecé a coordinar, a hacer el programa de Rica y coordiné el programa de Rica y estuve como catequista por 17 años, solamente haciendo voluntariado en la parroquia. Cuéntame de esta época de catequista, alguna anécdota de algo que te pasó con algún chico, una chica, alguna de estas cosas que pasan que uno dice, esto no estaba en el libreto. Bueno, lo que me ha pasado mucho es, sobre todo cuando he hecho el programa de Rica con los adultos. Más con adultos que con los niños. Más con adultos que con niños. Lo que he visto mucho entre los adultos es que no puedes asumir que la gente viene con diferente experiencia de fe y que no puedes asumir cosas simples como, por ejemplo, cuando hablas del término Trinidad. Me acuerdo que estaba en una clase y uno de los que estaban ahí se quedó asombrado y no entendía qué era la palabra. ¿De qué estamos hablando de la Santísima Trinidad? Entonces, definitivamente tú tienes que poner al nivel de la persona, del ser humano que tienes enfrente tuyo y darle los conceptos de fe de acuerdo a su experiencia. Eso que estás diciendo, Carla, es muy importante porque creo que yo sé que hay muchas monjitas y catequistas que nos ven y muchas veces pensamos que si tenemos nosotros ya, digamos, un libreto hecho, nos vamos por el librito y la gente tiene que entrar al librito y no es así. Tú estás diciendo lo importante, hay que en cierta forma inculturizar el mensaje dependiendo de la edad de la persona, su situación, su idiosincrasia, sus dudas, o hacer el mensaje, como dicen, hacerle a la medida el mensaje. El mensaje no cambia, pero cómo presentarlo a esa persona de acuerdo a esa situación, ¿verdad? Exactamente, y ahora en Estados Unidos tenemos una diversidad de inmigrantes de muchos países de Latinoamérica. Yo soy peruana y en el Perú tenemos peruanismos y formas de hablar el español. En cada región. Claro, en cada región, pero entonces yo me tenía que adaptar también al lenguaje porque tenemos muchos salvadoreños, mexicanos, Esto ya centroamericanos. en Estados Unidos, en Estados Washington, Unidos. en el área. Sí, en Estados Unidos. Entonces hay que llegarle con las palabras exactas o con lo que le va a llegar a la persona en el idioma, como tú dijiste, es bien claro. Y definitivamente eso me ayudó, tanto así que a veces cuando hablan no saben si soy peruana o si soy puertorriqueña, porque es una mezcla, que uno adapta los acentos de diferentes nacionalidades para lo que tú acabas de decir, para llegar, para identificarse más Tú con la tienes un persona. acento muy, muy neutral, o sea, a ti no te pudiera uno definir como peruana inmediatamente, o ecuatoriana o mexicana, o sea, tienes un acento casi para los medios de comunicación. Déjame volver a un ejemplo que te rompí lo que estabas diciendo, pero me interesa, aquel de la Trinidad, que cuando le presentaste el misterio insondeable de la Trinidad, ¿qué te pasó? No entendía esta persona qué era la palabra Trinidad, nunca la había escuchado. No sabía que podía haber Padre, Hijo y Espíritu Santo y que Dios era una sola persona. Era inconcebible. Entonces, explicar misterios de la fe a veces es difícil si no se hace con la paciencia y la perseverancia. Pero lo difícil de la Trinidad es que son tres personas, un Dios. Ahí es donde se vuelan los fusibles de la cabeza. Tres personas, pero que son un solo Dios, sobrepasa la lógica y el entendimiento humano. Entonces esta persona en cierta forma estaba normal. ¿A San Agustín le pasó? A San Agustín le pasó. ¿Recuerdas tú la anécdota de San Agustín, no? Que meditando sobre la Trinidad le daba vueltas y mira quién, un doctor de la iglesia. Sí. ¿Sabes la anécdota? No, cuéntamela. Dicen que San Agustín estaba con la Trinidad tratando de entender y dice que iba por una playa y se encuentra un niñito que está en la playa que con una pequeña concha iba al agua, cogía el agua y volvía aquí a la arena y la echaba en un agujerito que había hecho, ¿no? Y obviamente tú sabes que en la arena inmediatamente se absorbe, ¿no? Y volvía para allá y venía y San Agustín se quedó viendo y se dio cuenta que eso no tenía sentido, ¿no? Y para el niño, ¿qué haces tú? ¿No te das cuenta que tú, qué es lo que estás haciendo? Y el niño le dice, quiero meter el mar en este agujerito. Y San Agustín se ríe y le dice, jamás vas a poder meter el mar en este agujerito. Y el niño se le voltó, que a lo mejor era el divino niño, y le dice, es más fácil que yo pase el mar a este agujero, que tú logres entender completamente el misterio de la Trinidad. San Agustín dijo, hasta aquí me sigo con esto. O sea que a esa persona en cierta forma le pasaba. Y eso es lo que pasa a veces, que las verdades de fe o misterios de la fe son inconcebibles para muchos.
y lamentablemente a veces lo que se hace es tratar de acomodar o diversificar para que la persona lo entienda, pero desde el primer momento sabemos perfectamente que eso no es así. La fe es una sola y así te guste o no te guste, no lo entiendas o no lo comprendas, la tienes que dar, porque es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Carla, De estás pasar tocando un esa vez. punto álgido ahí porque ha pasado en muchos momentos de la historia de la iglesia y en este tiempo también que muchas veces abaratamos el mensaje o lo desfiguramos un poco para caer bien a la gente. Y aquí viene lo que dice Pablo, ¿a quién trato yo de agradar? ¿A Dios o a la gente? Yo no puedo agradar a la gente, yo tengo que presentar el mensaje, pero ya lo hemos dicho, adaptado, pero no cambiado. Así La es. verdad es intocable. Ahora, Así ¿cómo la es. presento? Eso sí ya entra a la habilidad del catequista, ¿no? Así es, la verdad como esta cadena de televisión, ¿no? El esplendor de la verdad. La gente está ávida de la verdad de la iglesia, 100%, sin añadir ni quitar nada, la verdad en sí. Y eso es lo que me daba cuenta. Muchas de las personas que tenían, estaban confundidas. En RICA se hace mucha apologética, porque hay que quitar muchos mitos y leyendas que tiene ¿Cuál la es el mito más gente, frecuente que tú crees que la gente tiene? que con la Virgen. Ah, sí. Con la Virgen piensan que nosotros adoramos a la Virgen, que la Virgen es una deidad, que no entienden. Y se toman mucho de textos de Éxodos, por ejemplo, los que vienen de gente que ha estado con protestantes, acusándonos que nosotros adoramos imágenes. Y eso sabemos perfectamente que no es así. Nosotros vemos representado así como uno tiene una fotografía de un ser querido en la billetera, en la cartera, igual. Tu imagen de la Virgen de Guadalupe nos recuerda a Nuestra Señora. Pero mira, Carla, tú lo sabes muy bien, a lo mejor le viene a usted el saco. ¿Quién mandó construir el arca de la alianza? ¿No fue Dios el que le dio instrucciones a Moisés cómo construir el arca con los querubines, las dimensiones del arca? ¿Quién le pidió a Moisés que pusiera una serpiente en aquel palo para que el que lo viera? Entonces, si estamos en eso, Dios es idólatra, porque el arca tiene figuras, la serpiente famosa del desierto tiene figuras. Entonces, ¿ves cómo la misma palabra les dice que no es cierto? O sea, Dios mismo en algún momento necesita esas imágenes para enseñarnos. Así es. Tú dijiste algo muy importante, la fotografía de una persona, ¿verdad? Y les tienes que dar frases y temas simples para que la gente lo pueda entender. Otra de las cosas que la gente que tiene problemas o dudas es, por ejemplo, con el tema de la escritura. Siempre me cuestionaban, menciónamelo en la escritura, confírmamelo en la escritura. Y ya sabemos que nuestra fe está formada de la tradición oral y la tradición escrita. Y el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia, así es. Y entonces, cuando me hacían esa pregunta, les decía, váyanse al último versículo, el último capítulo del libro de Juan y vean que dice que no todo lo que es y toda la fe no puede estar contenida en la escritura. No había libros suficientes no había en el mundo. en el mundo para cubrir. Entonces era otra de las cosas que, por ejemplo, la gente tenía dudas. Pero, ¿y cómo poder entender las enseñanzas de la iglesia, de la escritura, perdón, sin el magisterio de la iglesia? El magisterio de la iglesia nos ayuda a interpretar, porque cada cual puede darle una interpretación a su manera o a su conveniencia, pero eso no es la palabra de Dios, ni mucho menos lo que el Señor nos quiere decir. Ah, esos son muy peligrosos, Carla, los católicos a mi manera. Y hay un montón de ellos que así andan, católico a mi manera. ¿Sabes qué les digo? Católico a mi manera es la mejor manera de no ser católico. O se es católico y se está uno pegado, sin duda, al magisterio de la iglesia, a la revelación, o usted forma otra secta por allá. Así es. Oye, y en este de tu trabajo de catequistas, ¿alguna vez tuviste frustración de algunos que se te fueron y que no quisieron sober más? He tenido mucha frustración porque algunas personas que querían venir a recibir el sacramento convivían, no estaban casadas por la iglesia. Las personas sabían que venían a recibir el sacramento, pero que eventualmente ellos tenían que casarse por la iglesia, pero el esposo, por ejemplo, no quería casarse por la iglesia.
Entonces es triste ver, porque ellas, las esposas, y también se puede dar en hombres, no solamente en mujeres, que sienten este llamado del Señor y la otra parte, la persona que debería de apoyarla y compartir la fe, no lo hace. Entonces se sienten frustradas, no pueden hacer nada, porque obviamente ya sabemos que un matrimonio no puede ser obligado ni forzado. Tiene que ser de mutuo consentimiento. Entonces, pero yo cuestiono a esos hombres que le dicen a esa mujer, yo te amo, pero cuando la mujer le pide algo tan importante que es vamos a legalizar, vamos a poner delante de Dios nuestra unión, te dicen no. Yo digo, ¿dónde está ese amor? Ese amor era paja, o sea, no era un amor auténtico, porque el amor es el que se da, el que se entrega, aún a sacrificio, ¿verdad? Que a lo mejor yo lo hago, pero lo hago por amor a esa persona. Sí. Así que varios no pudieron. No pudieron, pero también tengo anécdotas cuando decías algo bonito, un sacerdote que habla español, que le manda un saludo al padre David Wells. Habla español perfecto con acento oaxaquense, que tú debes de saber, de México, tiene un acento especial. Ajá. Él me estaba ayudando con la catequesis y esta pareja era esa situación, que el esposo no quería casarse y siempre le daba largas. Entonces el padre hizo lo imposible para llegar un día a las 8:30 de la noche, después de su horario de trabajo, y entrevistarse con el marido. Y bueno, lo convenció, gracias al Señor, con su acento oaxaquense. Y la conversión fue maravillosa, todos fuimos al matrimonio y esta pareja se pudo realizar, pudieron bendecir, convalidar el matrimonio. Yo casi me imagino que el padre le debe haber dicho, como mexicano, le haber dicho, oye, tú hijo de tal por cual, pero ¿qué te has creído tú? ¿Cómo te puedes tú pensar que eres macho y mira lo que le haces a esta mujer? Le debe haber tirado duro. Sí. Ajá. A veces necesitan escuchar eso, ¿seguro? ¿verdad? Y si viene el sacerdote, yo aquí muchas veces se lo digo a muchos de nuestra gente latina, le digo, usted es un macho, es muy poco hombre, porque el machismo, de eso vamos a hablar después, ¿no? Sí. El machismo no es masculinidad, el machismo es una deformación, un complejo de inferioridad cubierto por ahí. Así es. Bueno, ya me quité unos cuantos amigos de encima. Ya, después de esta declaración, ya me quité unos cuantos amigos de encima. Pero entonces, si has visto tú cómo la palabra de Dios, la catequesis, cómo realmente rehace la vida de personas, ¿verdad? Transforma a la gente, cambia corazones. Yo he tenido personas que iban a la catequesis y no podían creer la transformación y la conversión que iban viviendo. Me decían, yo antes era una persona llena de ira, de resentimiento, cómo el Señor ha ido obrando en mi vida, ¿no? Y es que abrirle la puerta. Jesús está ahí, Pepe, toca. Tú solamente puedes abrir la puerta, porque nos quiere tanto el Señor que nos deja este libre albedrío. Tenemos la voluntad de decir que sí o que no. ¿Quiere usted darle a alguien lo que Carla acaba de decir? Vaya a su palabra, a su Biblia, busque Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y dice la palabra de Dios, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, la libertad humana, yo entraré y cenaré con él. ¿Qué texto más hermoso, ¿verdad? Precioso. Cómo Dios está continuamente tocando nuestra puerta, pero nos ha dado libertad y Él no va a infringir esa libertad. Él está esperando ese sí de un Francisco de Asís, ¿verdad? Que en un momento le dijo, Señor, aquí, ahora tú, todo eres tú, mi tú. San Martín, Santa Rosa de Lima. Esos hombres no son superhombres ni supermujeres, son hombres como usted y como yo, pero que en algún momento han oído el llamado, han abierto la puerta y Jesús ha entrado y transformado esas vidas. Claro, y el sí más grande es de Nuestra Señora. Ajá. La Virgen dio un sí incondicional. Ajá. Y qué ejemplo que ella, siendo ser humano como nosotros, pudo tener esa capacidad de tener esa respuesta al Señor. Pero tú sabes que ese sí de María no fue solamente al arcángel Gabriel, sino desde ese momento, ya toda su vida a partir de ese momento en que el verbo se hace carne, fue un continuo sí. Porque María, acuérdate que después lo que Simeón le pronosticó, ¿no? Que esta espada, o sea, hubo momentos muy difíciles en la vida de María y ella tenía que estar en un continuo sí. Carla, vamos a ir a unos muy breves mensajes. Me encanta tenerte aquí. Gracias. Estoy gozando tu presencia. Creo que Perú está de fiesta hoy. Así que vamos a estos mensajes. No cambie de dial porque se puede meter donde no debe. Quédese con nosotros. Volvemos, Carla y yo, con usted enseguida.
qué les parece esa cortina musical, ¿verdad? En estas sillas tengo la ventaja que aquí me puedo echar un pasito y no se mueve como en las otras que no podía. Así que si de vez en cuando me ven guarachar acá, es que esa música cubana o caribeña contagia a uno. Bueno, pero vamos a seguir con Carla. Carla, entonces ya llega este momento en que ya estás envuelta en bastante... ¿Pero seguías con un trabajo secular o ya estás tiempo completo como... No, seguía con un trabajo secular. Yo he estado haciendo voluntariado para la iglesia por 17 años. Anda, sin cobrar Sí, un sin centavo. cobrar un centavo. O sea, Todo como es una un donación tuya voluntariado. de tu tiempo, de Así tus es. talentos y tu tesoro a la Así es, iglesia. así Ajá, es. ajá. En retribuir en una pequeña cantidad, ínfima, creo yo. Nunca podemos pagarle al Señor todas las bendiciones que nos da. Así que bueno, sí. ¿Y cómo llego a la iglesia? Seguramente quieres a trabajar en la iglesia, ¿quieres Claro, saber? claro. Bueno, tienes tu carrera, trabajas voluntaria como Sí, catequista. sí, sí. No aparecía por ahí ningún prospecto de formar una familia, sino estabas de lleno metida en esta. Exactamente. Estaba en la catequesis y, bueno, fortaleciendo mi fe, Claro. gracias a Dios. Y luego, uno de los últimos trabajos, esta señora que tenía una compañía de consultoría para el USDA, que es el Departamento de Agricultura, que se llama Barbara Bennett, con ella estuve trabajando y de pronto cesó el trabajo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No va a haber trabajo, se va a acabar la consultoría, la compañía, tienes que buscar algo. Y me dio la oportunidad de ir buscando y encontré una posición en un trabajo en una escuela bilingüe católica en Washington, D.C., que se llama Sagrado Corazón. Y postulé al puesto de trabajo y me dieron el trabajo. Empecé como la gerente de la escuela, administraba la escuela. ¿Así de golpe como un gerente? Así de Oye, entonces golpe. entraste a... Así de Ajá. golpe, sí. Tenía la experiencia administrativa en mis trabajos anteriores, entonces eso me ayudó a trabajar en esta escuela. Coincidentemente, la persona que me ayudó, ahora ahí está en Perú, Stephanie Marguerite está en Perú en un contrato de trabajo con las escuelas, pero yo empecé ahí. Y esta escuela pertenece a la arquidiócesis, una de las escuelas de la arquidiócesis. Pero ¿qué pasa? Mi esposo lo trasladan por un año a Florida. Pero espérame, ya me sacaste el esposo así de repente. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Tengo que No, contarte cuéntame un poquito de mi esposo. severamente cuando conoces a tu esposo Sí, Ajá. claro que sí. Bueno, pasan los años y en el año 2001 mi papá se enferma gravemente. Tiene un cáncer terminal y me dicen que bueno, que él tiene los días contados y lo que yo decido estaba regularizando mi residencia, tenía el permiso de trabajo, estaba regularizando mi residencia y digo, bueno, tengo que ir a Perú a ver a mi papá, sea como sea, tengo que estar con él. Y todo el mundo me decía, no, ¿para qué vas a venir? Ya, no se puede hacer nada y yo igual. Fui con el abogado de migración, le dije, quiero ir a Perú, quiero regresar, quiero estar al costado de mi padre. Pero me dice, te advierto que si sales del Perú, si sales hacia el Perú, ya no vas a poder regresar porque va a haber un castigo y te van a penalizar y tu residencia no se va a concluir. Dije, no importa, yo quiero ir, quiero un advance parole. Regresando de mi cita con el abogado, mi hermano menor me llama y me dice que mi papá ya había fallecido. Ese fue el otro mensaje claro que me dio Dios de que me quería en este país, por razones que yo no entendía, obviamente. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, uno no piensa qué es lo mejor, pero el plan de Dios es divino y es maravilloso. Entonces me quedé aquí y al año siguiente fuimos a Orlando de vacaciones con una amiga con la que tenía el niñito que te conté, con la que lo Pues empecé a llevar a la déjalo así, catequesis. ahí te portas bien, luego te recojo. Exacto. Con él con ellos fuimos a Orlando y en la ciudad de Clearwater, que es una playa que está cerca de Orlando, conocí al que ahora es mi esposo, Sean Bowling, que está aquí conmigo. Y él era una persona que era cristiana, pero no era católico. Y mi fe era muy importante. Cuando yo lo conocí, le dije,
yo no voy a renunciar a mi fe. Yo he nacido y me he criado católica y seguiré siendo católica. Entonces era un problema realmente de esto de matrimonios entre diferentes fees. Interreligiosos, claro. Claro. O sea, él te propuso matrimonio y ahí fue donde dijiste, pero un momento, porque mi fe... Exactamente. Okay. Oye, sí. Jugaste Eso como fue el Señor. difícil. ¿Ustedes también quieren irse? Sí, sí. Uno se arriesga. Ajá. Pero yo creo que el Señor tiene otros planes, ¿verdad? Al final lo que sucedió, Pepe, es que nos casamos por civil y en ese interín, él, con la condición de que nosotros íbamos a ir a misa, podíamos ir a su servicio si él quería, pero teníamos que ir a misa. Entonces él fue viendo eso, él fue viendo poco a poco cómo se iba dando esa conversión en él. Y al final él tuvo un sueño con la Virgen María. Buenas a primeras, imagínate, con todas estas diferentes religiones que tenía, porque era bautista, Assembly of God, eran de diferentes religiones. Y le digo, tú has tenido un sueño con la Virgen, la Inmaculada Concepción, con el hábito, con el vestido azul y blanco. Sí, la que tienes ahí, en ese cuadro que está al pie de la cama. Y le dije, no lo puedo creer. Me dijo, sí, estuve en el lago y ella estaba caminando y me dijo que no me preocupe, que todo iba a estar bien, que tenía que escribir una anulación, porque él había estado casado previamente y para casarse con la iglesia teníamos que recibir la anulación. Y al final se dio esta anulación increíblemente en una semana, porque ninguno de los dos había sido bautizado. Entonces, en una de las condiciones del código canónico de la pareja al no estar bautizados no hubo sacramento, no hubo obviamente. Sacramento, entonces estaba libre para poderse casar por la iglesia. Nada más déjame aquí hacerle una observación a nuestro querido auditorio. Papa Francisco ha insistido mucho en las parejas que tienen una situación que vayan a la iglesia y presenten su situación. Porque muchos matrimonios que piensan que no pueden recibir de la iglesia la anulación, no anulación, anulación no existe, porque anular quiere decir sí existió y lo rompemos. No, anulaciones no existió, pero hay muchísimas causales donde puede suceder que usted pueda realmente legalizar su situación delante de la iglesia. Así que yo en el nombre del Papa Francisco les exhorto, vayan a su parroquia, hablen con sus párrocos, analicen su caso y van a encontrar si realmente hay posibilidad de poner todo ante la ley de Dios. Así es, y ese decreto de nulidad, que bien lo aclaraste, se puede dar inclusive a partir del año de la misericordia. El Papa Francisco hizo que el trámite sea gratuito. O sea que ese no es una excusa para que la pareja que está buscando la nulidad pueda darlo. No, y otra cosa que también el Papa Francisco insistió mucho, que se hagan lo más cercano posible. Antes tenían que ir a Roma, a la Rota de Roma, y una anulación podía tardar 20 años. Hoy día les ha dicho el Papa que se hagan en cada diócesis, cada arquidiócesis, que tiene su propio tribunal, etcétera. O sea que no es que hay facilidades, ¿no? Pero sí el Papa ha dicho, háganlo y van a encontrar que hay muchas posibilidades de que pueda usted poner su vida en orden. Claro, hay mucha desinformación y por eso es importante que llamen a su diócesis y averigüen cuál es el procedimiento para que puedan obtener eso. Y bueno, eso es lo que pasó. Y en el 2005 nos casamos por la iglesia. Coincidentemente fue el 6 de agosto, el día de la transfiguración. No me preguntes por qué, pero ese día fue justo el día que nos casamos. Y te comento también que el sacerdote que nos casó y nos guió, el padre Mike, que le mando un saludo, acaba de ser nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Washington. Es ahora el obispo Mike Fisher, y con él tuvimos la oportunidad de prepararnos y con él recibimos el sacramento. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, entonces ahora sí ya apareces casada. Y es cuando entonces viene esta situación del trabajo que nos estabas contando. Sí, sí. Entonces, mi esposo obviamente... ¿Tiene el sueño? Tiene el sueño. Bueno, ya hicimos se hace todo. católico. Sí, exactamente. El día que nos casamos, él recibió 4 sacramentos, el día del matrimonio. Imagínate, porque hizo rica 2 veces,
2 veces, y recibió su primera comunión, se confesó por primera vez, se confirmó y nos casamos. O sea, los 4 sacramentos. Fue un día maravilloso, lleno de gracias. Menos mal que no estaba enfermo, si no le hubieran dado también la opción de los enfermos. Sí, Y el otro que no le podían dar era el de el funeral, ese todavía no, Sí, pero qué lindo, sí, 4 sacramentos. sí, Ajá. fue una bendición. Entonces, obviamente, yo tenía que ir donde estaba mi marido, y si mi marido tenía que ir a Florida, pues tenía que ir con él. Entonces me despedí del Sagrado Corazón con un dolor terrible porque dije, esta era mi oportunidad. Pero bueno, estuve en Florida y Pepe no podía conseguir trabajo. No podía conseguir trabajo, no sé por qué. Y al año, gracias a Dios, se terminó el contrato de mi esposo y me llaman de esta escuela. La Escuela Sagrado Corazón pertenece a unas 4 escuelas que se llaman el Consorcio de Academias Católicas, que son escuelas que están en zonas que no son tan privilegiadas, que la arquidiócesis apoya. Y bueno, me llaman para que sea gerente de cuentas estudiantiles de esas escuelas, de las 4 escuelas, y me regresan a Washington. Entonces regreso y estoy en Washington trabajando para el consorcio por 4 años, y luego se abre una posición como codirectora de la oficina de familia. Y me decían, debes de postular, tú hablas español, tú llegas a las condiciones. Y decía, yo cómo voy a postular, no creo, es imposible. Pero bueno, para el Señor nada es imposible. Así que postulé. Tuve la guía del padre Richard Kramer, que si me está escuchando le mando un saludo especial. Nunca he tenido un superior, un jefe tan amable, tan paciente, tan orientador. Él me ayudó a hacer lo que estoy haciendo ahora. Él trabajaba para la arquidiócesis, obviamente. Él era el director. El Él director tenía te la orientó posición que yo tenía, que yo tengo ahora. Y bueno, y me estuvo preparando por 2 años y medio sin saber que el padre ahora está en Houston. Lo llamaron porque él pertenece a la diócesis de Houston. Y el puesto estaba disponible, así que me dijeron, postula, tú puedes hacer este trabajo sin ningún problema. Y aquí estoy. Entonces postulé, me dieron el puesto y estoy de directora de la oficina de familia en la arquidiócesis de Washington. Una persona que viene de padres divorciados, pero que creen en el matrimonio. Estoy casada, con la gracia de Dios, por 14 años con mi esposo, felizmente casada. Así que ha sido una bendición y para mí no es un trabajo, Pepe, es un ministerio. Lo que yo llevo es un ministerio, no es un trabajo, es una felicidad de poder ayudar y fortalecer a la familia y a los matrimonios, que se necesita tanto ahora en nuestra fe. Tú lo sabes perfectamente por tu trabajo, estamos viviendo una crisis gravísima en matrimonio y en familia. El Papa Francisco ha dicho que hay una guerra mundial contra la institución del matrimonio y consecuentemente la familia. Porque aquí está quién fue primero, el huevo o la gallina, no. Para que haya una familia tiene que haber la gallina, que es el matrimonio, de donde procede la prole, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que es un tiempo, siempre ha habido crisis en la historia de la humanidad. Pero creo que ahora con toda la tecnología moderna, con este mundo que se ha convertido en un pañuelo, con tanta buena y mala información y buenas y malas influencias que tenemos, es muy, muy seria la situación que están pasando el matrimonio y la familia. Es más, tú lo sabes perfectamente bien, en este país, no sé en Perú, no me atrevo a decir, pero en este país es como si hubiera una campaña orquestada de los medios de comunicación para reírse del matrimonio y reírse de la familia. ¿Usted sabe cuál es uno de los peores enemigos que tiene el matrimonio y la familia? Se llama Hollywood. Lo que Hollywood está produciendo es basura, basura. Y esas nuevas películas, Carla, que ahora nos presenta con muñequitos, que aparece todo como si fuera todo tan inofensivo. Adentro hay veneno puro tratando de ridiculizar la institución del matrimonio, como que eso ya es old fashion, pasado de moda. Y obviamente la familia... La familia no, cada quien que se vaya por su lado. Es una crisis grave, o sea que tú estás en el ojo del huracán. Así es, así es. Y vimos los ataques de plagas como por ejemplo la pornografía, que destruye matrimonios y familias. Este fin de semana, ayer domingo, tuvimos una
una charla en contra de la pornografía para los padres de familia, porque tenemos que educar a los padres y a las familias es increíble lo que hace, cómo destruye a la familia, lo que está haciendo esta plaga de la pornografía, pero si nosotros no sabemos y no le hablamos a nuestros hijos de la sexualidad humana y el plan maravilloso de Dios, es imposible que podamos hacerlo. Hay mucha ignorancia en el tema. Es un tema que antes era todo lo que tenía que ver con sexualidad era tabú. Tabú. Y entonces, y no se hablaba del tema, no preguntes, esas cosas no las tenemos que hablar, pero no, el padre de familia, la iglesia doméstica que es el hogar, es donde el niño tiene que aprender de todas estas cosas para protegerse, salir Tú lo a la sabes, sociedad. porque tú trabajas en esto. Hay un documento que yo le recomiendo que lo vuelva a releer. Claro, Francisco nos ha dado también el magisterio, pero quiero ir a Juan Pablo II, se llama Familiaris Consortio. Y dice claramente, creo que es el numeral 14 o 18, que dice, los padres, por ser los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores. No es una opción, no es si me parece, si tengo tiempo, si no hay otra cosa que hacer. Es una gravísima responsabilidad. Carla, yo conozco muchísimos matrimonios que han sido rotos, ¿sabes por qué? Por los chats, por el Facebook, por el WhatsApp, por el Twitter. Infinidad de parejas están teniendo graves problemas porque o él o ella, oiga, porque ahora también ustedes, damas, también están alebrestadas con eso de que me busco otro y se acabó la cosa. Es una crisis grave. ¿Qué hace la oficina concretamente? Lo que nosotros hacemos es programas, por ejemplo, esta semana, la última empezó el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre, es la Semana Nacional en contra de la pornografía. Y lo que hacemos, creamos programas de concientización para que puedan aprender cómo combatir esta plaga. Damos recursos a los padres de familia. Hay filtros también que se pueden poner en todo, ya te diste cuenta que todo lo que tiene conexión con internet es presa fácil para que la pornografía entre. Videojuegos que dicen, no, este es un videojuego. Siempre y cuando tenga una conexión online, en internet, está el niño susceptible a que pueda ser atacado con esta plaga. Y en los buscadores, simplemente cometen un error, pues les entra este tipo de páginas que sabemos perfectamente, Pepe, que hay mucho dinero de por medio. Es una industria que mueve millones. Billonaria. Y lamentablemente, si nosotros como padres de familia no protegemos a los niños, es difícil. Son presa fácil de este tipo de plagas. Bueno, proteger a los niños, obviamente, pero también protegernos nosotros, Carla. Porque es muy fácil que uno navegando por el internet, incluso sin buscarlo, de repente por alguna razón uno da un teclazo a esto y de repente se mete. Hay páginas que están diseñadas para caerte encima aunque tú no las estés buscando. Así Mira, es. yo te digo, en mi teléfono, yo recibo correos, ¿ok? Hay una sección que se llama no deseados correos. Yo recibo todos los días, Carla, por lo menos 5 o 6 invitaciones que una chica de Asia, que una japonesa, y te vas ahí, es pornografía pura la que te están buscando, y consta que yo no navego para el internet para no meterme nada, pero se los confieso, no las abro, inmediatamente las borro, pero se te meten en tu correo personal, ni siquiera que andes tú buscando una página porno, ellos te buscan a ti y saben cómo meterse. Así es, y es un bombardeo. Y me estás preguntando de la pareja, ¿verdad? Del matrimonio en sí. Yo creo que una de las formas como cuidarse es tener una comunicación abierta. Totalmente. Mi esposo se sabe todas las claves de mis correos electrónicos, yo me sé las claves del Facebook. No hay nada que esté en mi teléfono, ni en el teléfono de él, ningún mensaje de texto que pueda avergonzarle a él o a mí. ¿Oyó eso? ¿Usted se atreve que su esposa sepa todas sus claves? ¿O usted, esposa, que le dé usted al esposo viceversa? Que eso me encanta esa idea, fíjate, porque hay que tener transparencia entre nosotros. Porque lo que no está en la luz, Carla, está en las tinieblas. Y el diablo usa eso para atacarnos y tratar de meter su veneno por ahí. Así es. Entonces es parte de la comunicación que nosotros tenemos, transparente, clara. Y hay programas también, porque tiene que, de acuerdo al problema, la gravedad es muy la gravedad del tema es importante, y hay programas de terapia que se le dan, entonces hay que ver la condición para referirle a un terapista,
¿no? Para que vaya a consultoría, porque es muy difícil. Mientras más temprana sea la edad en que el niño está expuesto, peores son los efectos y mucho más difícil es la recuperación. ¿Y esa terapia también puede ser para adultos o está enfocada más bien a juventud? No, para todos. Para todos. Para todos, por supuesto. Sí, yo he conversado con sacerdotes y eso es uno de los temas que ellos tienen que lidiar, porque hay personas que tienen 65 años, 70 años, hombres que han estado adictos y que no pueden quitarse eso de la mente. Es un Oye, esa programa de palabra, sanación. aquí lo vemos en otro momento, pero lo quiero reforzar. La pornografía crea adicción, como puede ser el alcohol o la droga o la comida. La pornografía es adictiva, Así es es. demoníaca para acabarlo rápido. Y cuando el diablo muerde no quiere soltar. Ujú. Así es. Carla, ¿y estos programas que tú manejas son programas que están enfocados solamente para la Arquidiócesis de Washington o pudieran tener aplicación en otros lugares? Bueno, lo que nosotros queremos hacer es cualquier programa que nosotros creamos en la Arquidiócesis de Washington, estamos abiertos a compartirlo. Esa es la colaboración que debemos de tener con las otras diócesis. Si yo creo un programa bueno que está ayudando a familias, espero que las otras arquidiócesis también lo repitan. Entonces compartimos siempre. Parte de lo que mi oficina hace, Pepe, aparte de estos temas que obviamente son importantes de hablar y señalar, hacemos preparación matrimonial, hacemos programas de enriquecimiento matrimonial y tenemos días para familias, días de reflexión. Tenemos un grupo también para católicos, parejas que sufren de infertilidad, que han tenido una pérdida. Todo lo que es pastoral, Pepe, todo lo que es cuidado de la familia, del matrimonio, de eso se encarga la oficina. Tú has abierto un área de una necesidad impresionante. Nos están viendo en muchísimos lugares, en muchísimos países. Yo puedo dar tu dirección por si hay gente que te quisiera escribir, hacerte una consulta y simplemente tener algún contacto Por contigo. supuesto, por supuesto. No hemos estado poniendo la cintilla abajo, pero como estamos ahora mismo también saliendo por Radio Católica Mundial y muchas repetidoras, pues lo voy a leer para las personas que no tienen pantalla, no lo han podido escribir, porque hay mucha gente que ya lo está escribiendo. Y es www o w como usted quiera. En cada país le ponen un nombre a la www. signovisible.org. Luego hay otra que este es signovisible @adw.org. ¿Cuál es esta página, la segunda? Ese es el correo electrónico signovisible@adw.org, es el correo electrónico de la oficina. De la oficina. Y ADW es la abreviación de Arquidiócesis de Washington. ADW. A, D de dedo, W de W. Así es. En inglés diría de water, pero no, bueno. Sí. Y también tú me has dado un teléfono, que lo tengo ahí. ¿Te atreves a dar un teléfono? Por supuesto. Que Dios te bendiga, niña. Tú no sabes la cantidad de llamadas. 301-853-4499. Es muy fácil. 301-853-4499. Carla, te estoy infinitamente agradecido. Primero por habernos contado tu vida. Es muy importante la vida porque atrás de una persona que tiene un trabajo tan importante como tú en la iglesia hay todo un caminar de fe. O sea, no llegaste de golpe y porrazo ahí, fue todo un proyecto. Pero qué bueno que tenemos gente como tú en la iglesia. Gracias. Qué bueno gente que está dedicada de pleno y como tú dijiste, me encanta mi trabajo, eso es importante. Entonces, la gente que quiera hacerte alguna consulta lo puede hacer a estas direcciones que hemos dado, Carla. Por supuesto. Estamos aquí para servir a la comunidad y servir al Señor, sobre todo. Esto es muy lindo porque, mira, en la iglesia no podemos tener esto solo para mí. Así es. No puede ser. Si uno desarrolla un buen programa y lo está aplicando como lo hacen ustedes, y ustedes pueden darle como una luz a alguien que lo haga, bendito Dios, porque para eso somos iglesia, ¿verdad? Así es. La mano necesita del pie, el pie necesita del oído, necesitamos de todo. Somos el cuerpo de Cristo. Ajá. Así es. Bueno, Carla, pues te agradezco de infinito. Aquí tengo a tu marido, nada más que no lo he podido tener aquí en el stage. Le doy las gracias a tu marido que ha estado muy tranquilo escuchando. Y a ustedes, ¿qué les ha parecido? ¿Verdad que es hermoso ver cómo una persona tiene un proceso y cómo Dios, como tú lo mencionaste varias veces, cómo Dios te va llevando para que llegue ese momento en que te diga, ahora aquí te quiero, Carla? ¿Qué les parece el nuevo set? ¿Les gusta?
si no les gusta, pues los van a tener que aguantar porque no lo pienso cambiar. No, no soy grosero. No, creo que esto nos da más facilidad de comunicación. Pero ya saben, nos queda una semana por delante. Y ya saben cuál es siempre mi precepto. Si Dios nos concede una semana más de vida, una semana, no pida más. Aquí los espero el próximo lunes. Mientras tanto, la paz de Cristo quede con todos ustedes. Y como dicen los argentinos, ¡chao, bambino!